Existe un cuaderno secreto escrito con letra temblorosa en búlgaro que contiene las predicciones más perturbadoras jamás hechas sobre México. Durante décadas, este documento permaneció oculto en los archivos del gobierno de Bulgaria. Su autora murió en 1996, pero sus visiones sobre nuestro país se han cumplido una por una con una precisión que helará tu sangre. El nombre de esta mujer era Baba Vanga, y lo que predijo para México te quitará el sueño. La primera vez que Baba Vanga vio a México en sus visiones, gritó durante horas. Era 1963, y la profeta más temida del mundo acababa de presenciar algo que la llenó de terror y fascinación a la vez. «Veo el águila que devora a la serpiente», murmuró con voz quebrada. «Pero también veo que la serpiente un día devorará al águila». Sus palabras no tenían sentido para quienes la escucharon entonces, pero hoy sabemos exactamente a qué se refería. Vangelia Pandeva Dimitrova, conocida mundialmente como Baba Vanga, nació en 1911 en Strumica, una pequeña aldea que hoy pertenece a Macedonia del Norte. Pero su historia real comenzó a los 12 años, cuando un tornado sobrenatural la arrastró por los aires y la depositó en un campo lejano. Cuando la encontraron, sus ojos estaban cubiertos de tierra y piedras. Había perdido la vista para siempre, pero había ganado algo mucho más poderoso, la capacidad de ver el futuro. Durante los siguientes 80 años de su vida, Baba Vanga realizó más de 11.000 predicciones. Su precisión era tan extraordinaria que alcanzó un 85% de aciertos documentados. Predijo la muerte de Stalin, el hundimiento del submarino nuclear Kursk, los ataques del 11 de septiembre e incluso el tsunami de 2004. Pero había algo especial en sus visiones sobre México, algo que la atormentaba de una manera diferente. Los archivos secretos del gobierno búlgaro, desclasificados apenas en 2019, revelaron que Baba Vanga mantenía un cuaderno especial dedicado exclusivamente a México. En él escribía con letra temblorosa: «El país del cactus y la serpiente vivirá tiempos de gran transformación. 3 sismos sacudirán no solo la tierra, sino el alma de su pueblo». Pero estos sismos no eran solo geológicos. Eran sismos políticos, sociales y espirituales que cambiarían para siempre el rumbo de la nación. La primera predicción que Baba Vanga hizo sobre México ocurrió en 1965, durante una de sus sesiones más intensas. Según los testimonios de quienes estuvieron presentes, la profeta comenzó a hablar en un español perfecto, idioma que nunca había aprendido. Sus palabras fueron escalofriantes. En la tierra donde Quetzalcóatl una vez reinó, el pueblo despertará de un largo sueño. Pero este despertar vendrá precedido por gran dolor y confusión. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Baba Vanga estaba describiendo exactamente lo que México viviría décadas después. El despertar social, político y cultural que hemos experimentado en los últimos años. Pero también advirtió sobre el precio que pagaríamos por esta transformación. En 1968, apenas 3 años después de su primera visión, México vivió la masacre de Tlatelolco. Los estudiantes que pedían democracia y justicia fueron brutalmente reprimidos el 2 de octubre. Baba Vanga había visto todo esto. En sus anotaciones de 1965 escribió: «Veo jóvenes corriendo en una plaza antigua. Veo sangre en las piedras donde una vez se alzaron los templos de los antiguos dioses. El águila llorará por sus hijos caídos». Pero esto era solo el comienzo. La profeta búlgara vio mucho más. Vio terremotos que sacudirían no solo el suelo mexicano, sino la conciencia nacional. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados devastó la Ciudad de México. Miles de personas murieron bajo los escombros de edificios que se desplomaron como castillos de naipes. La fecha era exacta. Baba Vanga había escrito en 1970 que el día del Arcángel Miguel, la tierra mexicana temblará y revelará la corrupción oculta bajo sus cimientos.
San Miguel Arcángel se celebra el 29 de septiembre en el calendario ortodoxo búlgaro, pero según el calendario juliano que Baba Vanga seguía, corresponde exactamente al 19 de septiembre. La precisión era aterradora, pero había algo más inquietante en su predicción. Mencionaba que este terremoto no solo revelaría la vulnerabilidad de los edificios mal construidos, sino también la corrupción de las autoridades que permitieron estas construcciones deficientes. Los archivos revelan que Baba Vanga predijo que exactamente 32 años después, México volvería a temblar en la misma fecha. El 19 de septiembre de 2017, otro terremoto de 7.1 grados sacudió el país. La coincidencia parecía imposible, pero para quienes conocían las predicciones de la profeta búlgara, era la confirmación de algo mucho más profundo. México estaba siguiendo un patrón cósmico que ella había logrado descifrar décadas antes. Durante los años 70 y 80, las visiones de Baba Vanga sobre México se intensificaron. Hablaba de un tiempo de grandes mentiras, donde los líderes prometirían paraísos, pero entregarían solo desiertos. Describía con detalle escalofriante lo que parecía ser la crisis económica de los 80, la devaluación del peso, la hiperinflación y el empobrecimiento masivo de la clase media mexicana. En una sesión particularmente intensa de 1982, Baba Vanga describió a un hombre que llegaría al poder en México prometiendo cambio, pero que hundiría al país en una crisis sin precedentes. Sus palabras exactas, traducidas del búlgaro, fueron: «Veo a un líder que habla como el viento del norte, frío y cortante. Prometirá modernidad pero entregará ruina. El peso se volverá papel sin valor y las familias llorarán por el pan que no pueden comprar». José López Portillo asumió la presidencia en 1976 prometiendo defender el peso como un perro. 6 años después, México vivía una de las peores crisis económicas de su historia. El peso se devaluó brutalmente, la inflación alcanzó niveles estratosféricos y millones de mexicanos cayeron en la pobreza. Baba Vanga lo había visto todo con 40 años de anticipación. Pero las predicciones más perturbadoras llegaron en los años 90. La profeta búlgara comenzó a hablar de una gran traición que vendría del norte. Describía tratados que parecían beneficiosos, pero que en realidad transferirían la soberanía económica del país. En 1991, 2 años antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Baba Vanga escribió: «México venderá su alma por promesas de prosperidad. Los campesinos abandonarán sus tierras, las fábricas cerrarán sus puertas y el país se convertirá en un vasallo económico». ¿Coincidencia? Después de la firma del TELCAN en 1994, México efectivamente experimentó la devastación del campo, el cierre de industrias nacionales y una dependencia económica casi total de Estados Unidos. Millones de campesinos emigraron a las ciudades o cruzaron la frontera norte buscando trabajo. La soberanía alimentaria se perdió y México se convirtió en un importador neto de los productos básicos que durante siglos había producido. La profeta también vio el levantamiento zapatista con una precisión que helaba la sangre. En 1992, 2 años antes del alzamiento en Chiapas, escribió: «En la selva del sur, los hijos de los antiguos mayas levantarán sus voces contra la injusticia. Un hombre enmascarado hablará verdades que los poderosos no querrán escuchar. Su rebelión no será de armas, sino de palabras que despertarán conciencias dormidas». El 1 de enero de 1994, exactamente cuando entraba en vigor el TELCAN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó en armas en Chiapas. Su líder, el subcomandante Marcos, llevaba un pasamontañas que ocultaba su rostro, pero no sus palabras, que efectivamente despertaron conciencias no solo en México, sino en todo el mundo. Baba Vanga había visto hasta el detalle del hombre enmascarado.
Las visiones de violencia fueron las que más perturbaron a la profeta búlgara. Durante los últimos años de su vida, entre 1990 y 1996, Baba Vanga experimentó pesadillas recurrentes sobre México. Hablaba de ríos de sangre que correrían por décadas y de una guerra sin uniformes donde los muertos se contarían por cientos de miles. En 1995, apenas un año antes de morir, dictó lo que sería su última predicción sobre México. El país del águila y la serpiente entrará en una época oscura cuando el nuevo milenio sea joven. Verán violencia como no la han conocido desde los tiempos de la conquista. Familias enteras desaparecerán, ciudades se convertirán en campos de batalla y los gobernantes fingirán que no ven mientras cuentan monedas manchadas de sangre. ¿Te das cuenta de lo que estaba describiendo? La guerra contra el narcotráfico, que Felipe Calderón iniciaría en 2006 y que hasta hoy ha dejado más de 350.000 muertos y 100.000 desaparecidos. Una violencia sistemática que efectivamente convirtió ciudades enteras en campos de batalla y desarticuló el tejido social de comunidades completas. Pero Baba Vanga vio algo más. Vio el final de esta época oscura y el comienzo de una nueva era para México. Sus últimas anotaciones, encontradas en su cuaderno personal después de su muerte, hablaban de una gran transformación que llegaría cuando el águila aprendiera a volar de nuevo. En sus propias palabras, después de décadas de lluvia roja, México despertará. Un movimiento del pueblo, silencioso como la serpiente pero poderoso como el águila, cambiará el rumbo de la nación. Los corruptos huirán como ratas cuando sale el sol, y una nueva forma de hacer política nacerá en la tierra de Moctezuma. ¿No te parece escalofriante que estas palabras describan exactamente lo que México vivió en 2018? El movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder fue precisamente eso, un despertar popular que transformó el panorama político mexicano. Un movimiento que se gestó silenciosamente durante años y que finalmente logró quebrar el sistema político que había dominado al país durante décadas. Pero las predicciones de Baba Vanga sobre México no terminan ahí. En sus visiones más avanzadas, la profeta búlgara vio el papel que nuestro país jugaría en el futuro de la humanidad. Hablaba de México como una nación puente que conectaría el pasado ancestral con el futuro de la especie humana. En la tierra donde los antiguos sabios construyeron pirámides que tocan las estrellas, escribió en 1994, nacerá una nueva sabiduría que sanará las heridas del mundo. México se convertirá en faro de esperanza cuando las grandes potencias se consuman en su propia arrogancia. Estas visiones cobran especial relevancia ahora, cuando México efectivamente se está posicionando como un actor clave en las nuevas dinámicas geopolíticas mundiales. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, la reconfiguración de las cadenas de suministro globales y la creciente importancia de América Latina en el equilibrio mundial. Todo parece confirmar lo que Baba Vanga vio décadas atrás. Pero hay una predicción que aún no se ha cumplido completamente, y es quizás la más importante de todas. Baba Vanga habló de 3 hermanos que vendrían del sur para cambiar el destino de América. Según sus visiones, estos 3 hermanos no serían personas individuales, sino representaciones de 3 naciones latinoamericanas que se unirían para crear una nueva hegemonía regional. En sus anotaciones de 1993, escribió: el hermano del norte, México, abrirá el camino. El hermano del centro, Brasil, proporcionará la fuerza. Y el hermano del sur, Argentina, dará la sabiduría. Juntos crearán una alianza que cambiará el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Estamos viendo el cumplimiento de esta profecía en los acercamientos actuales entre México, Brasil y Argentina. Los gobiernos progresistas que han surgido en estos países
parecen estar construyendo exactamente el tipo de alianza que Baba Vanga predijo hace 30 años. Pero quizás lo más impresionante de todas sus predicciones sea la relacionada con el despertar espiritual de México. Baba Vanga vio que nuestro país experimentaría un renacimiento de su sabiduría ancestral que no solo lo transformaría internamente, sino que se convertiría en un modelo para el resto del mundo. En los últimos días del segundo milenio cristiano, profetizó en 1995, los descendientes de los constructores de pirámides recordarán quiénes son realmente. Su memoria despertará como agua que brota de la tierra árida, y su sabiduría ancestral se combinará con el conocimiento moderno para crear algo nuevo bajo el sol. ¿No es exactamente esto lo que estamos viendo ahora? El resurgimiento del interés por las culturas prehispánicas, la revalorización de los conocimientos tradicionales, la medicina ancestral, las prácticas agrícolas sustentables. Todo esto forma parte de un despertar cultural que está transformando la identidad mexicana. Baba Vanga también predijo que México se convertiría en un líder mundial en la protección del medio ambiente. En 1994, cuando el cambio climático apenas comenzaba a ser discutido seriamente, ella escribió: «La nación del cactus y el agave enseñará al mundo cómo vivir en armonía con la naturaleza. Sus desiertos florecerán, sus bosques se recuperarán y sus océanos volverán a ser cristalinos». Hoy México está efectivamente a la vanguardia en muchas iniciativas ambientales. El programa de reforestación más ambicioso del mundo, Sembrando Vida, está precisamente haciendo florecer zonas que habían sido abandonadas. Los esfuerzos de conservación marina están dando resultados extraordinarios y las tecnologías de energía renovable se están expandiendo rápidamente por todo el territorio nacional. Pero hay una predicción de Baba Vanga que resulta especialmente inquietante para nuestros tiempos. Ella vio que México enfrentaría una prueba de fuego que revelaría su verdadero carácter como nación. Esta prueba, según sus visiones, vendría en forma de una crisis que pondría a prueba la unidad nacional y la solidaridad entre los mexicanos. ¿Podría estar refiriéndose a la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo a partir de 2020? México fue uno de los países más afectados por la pandemia, pero también demostró una capacidad extraordinaria de resistencia y solidaridad. Las redes de apoyo comunitario, el cuidado mutuo entre vecinos, la creatividad para resolver problemas económicos, todo esto mostró un lado del carácter mexicano que confirmó las predicciones de la profeta búlgara. En sus últimas visiones documentadas, Baba Vanga habló del futuro distante de México con un optimismo que contrastaba dramáticamente con sus predicciones sobre otras naciones. Vio a nuestro país convertido en un jardín donde florecen todas las culturas del mundo, en una tierra donde la tecnología y la espiritualidad caminarán de la mano, y en el lugar donde nacerá una nueva forma de civilización. Sus palabras exactas, escritas apenas semanas antes de su muerte en agosto de 1996, fueron: «México será el corazón del mundo nuevo». Cuando las grandes ciudades del norte se hundan en el caos y las potencias del este se consuman en su propia ambición, la tierra de Quetzalcóatl se alzará como el fénix de las cenizas de la vieja civilización. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué una mujer ciega, nacida en una aldea perdida de Bulgaria, pudo ver con tanta claridad el destino de México? Los investigadores que han estudiado el fenómeno de Baba Vanga sugieren que su capacidad profética se basaba en una comprensión intuitiva de los patrones históricos y los ciclos civilizatorios. Según esta teoría, Baba Vanga no veía eventos específicos, sino las corrientes profundas que dan forma a la historia humana. En el caso de México, ella percibió que nuestro país ocupaba una posición única en estos patrones. Una nación que había experimentado conquista,
colonización, independencia, revolución y modernización, pero que había logrado preservar su esencia cultural ancestral. Esta combinación única de experiencia histórica y continuidad cultural es lo que, según las visiones de Baba Vanga, convierte a México en una pieza clave del futuro de la humanidad. Somos un pueblo que ha aprendido a sobrevivir y adaptarse sin perder su identidad fundamental, y esta capacidad será crucial en los tiempos que vienen. Las predicciones de la profeta búlgara sobre México no son solo un ejercicio de curiosidad histórica. Son una ventana hacia el entendimiento de nuestro papel como nación en el mundo contemporáneo. Si sus visiones son correctas, México no es simplemente un país más en el concierto de las naciones, sino una pieza fundamental en la evolución de la civilización humana. ¿Pero qué debemos hacer con esta información? ¿Cómo debemos interpretar las predicciones de Baba Vanga sobre nuestro futuro como mexicanos? La respuesta quizás esté en sus propias palabras. El futuro no está escrito en piedra, sino en agua. Puede cambiar según las decisiones que tomen los pueblos en los momentos cruciales. Esto significa que las predicciones de Baba Vanga no son un destino inevitable, sino posibilidades que se harán realidad solo si tomamos las decisiones correctas. Su visión de México como líder mundial y faro de esperanza para la humanidad se cumplirá únicamente si nosotros, como pueblo, estamos a la altura de esa responsabilidad histórica. Las señales están ahí para quien sepa leerlas. El despertar cultural que estamos viviendo, el resurgimiento del orgullo por nuestras raíces ancestrales, la nueva posición geopolítica que estamos ocupando, todo esto confirma que México está efectivamente entrando en la fase histórica que Baba Vanga predijo hace décadas. Pero también están ahí las advertencias. La profeta búlgara vio que este proceso de transformación no sería fácil. Habló de resistencias internas, de fuerzas que tratarían de impedir el despertar mexicano, de momentos en que parecería que todo está perdido. Sin embargo, también vio que estas pruebas solo fortalecerían el carácter nacional y prepararían a México para su papel futuro. En sus últimas anotaciones, Baba Vanga escribió algo que debería hacer reflexionar a todos los mexicanos. La grandeza de una nación no se mide por su riqueza material o su poder militar, sino por su capacidad de ser fiel a sí misma mientras abraza el futuro. México tiene esta capacidad, pero debe elegir usarla. Estamos eligiendo usarla. Estamos siendo fieles a nosotros mismos mientras abrazamos el futuro. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las preguntas que definirán si las predicciones más optimistas de Baba Vanga sobre México se harán realidad. La profeta búlgara murió el 11 de agosto de 1996 a los 85 años de edad. Sus últimas palabras, según quienes estuvieron con ella, fueron: «He visto el futuro y es hermoso para quienes tengan el valor de construirlo». No sabemos si se refería específicamente a México, pero quienes conocen sus predicciones sobre nuestro país creen que sí. Baba Vanga vio en México algo que quizás nosotros mismos no hemos terminado de ver. Una nación con un destino extraordinario, un pueblo con una misión histórica, una cultura con la sabiduría necesaria para guiar a la humanidad hacia una nueva era. Pero también vio que este destino no se cumplirá automáticamente. Requiere conciencia, decisión y acción. Las predicciones de Baba Vanga sobre México son, al final, un espejo en el que podemos vernos como realmente somos y cómo podemos llegar a ser. Son un recordatorio de que el futuro está en nuestras manos y de que tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de construir el México que ella vio en sus visiones más luminosas. Hoy, mientras escuchas estas palabras, México está viviendo exactamente el momento histórico que Baba Vanga predijo, el momento de la gran decisión. Podemos elegir el camino del despertar y la transformación, o podemos, humanidad,
Porque si Baba Vanga tenía razón, y todo indica que la tenía, México no es solo el futuro de los mexicanos. México es parte fundamental del futuro de todos. Y esa es una responsabilidad que no podemos tomar a la ligera. Las predicciones están ahí, documentadas, archivadas, esperando ser cumplidas. La pregunta no es si se harán realidad, sino cómo y cuándo. Y la respuesta a esa pregunta la estamos escribiendo nosotros, día a día, con cada decisión que tomamos como individuos y como pueblo. El águila y la serpiente del escudo nacional no son solo símbolos patrios. Según las visiones de Baba Vanga, representan las dos fuerzas que México debe equilibrar para cumplir su destino: la sabiduría ancestral de la serpiente y la visión elevada del águila. Cuando logremos ese equilibrio, cuando unamos la tierra y el cielo en una sola aspiración nacional, entonces las predicciones más hermosas de la profeta búlgara se harán realidad. El tiempo de las profecías ha llegado. El tiempo de México ha llegado. La pregunta es, ¿estamos listos? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.